Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas, una vez más a Pensar Plural, aunque en este caso haremos un vídeo conjunto en los dos canales Pensar Plural y Retro VHS, lo que haremos muy frecuentemente a partir de ahora porque pues hay ciertos análisis que hacemos, ciertos comentarios que tocan tanto la parte más teórica, filosófica, histórica y demás, y todo lo relacionado de literatura y demás, y la parte más puramente cinematográfica o audiovisual. No sé si os acordáis, probablemente no, porque no somos tan importantes ni famosos, pues hace creo que un par de semanas, una cosa así, empezamos una serie sobre la historia de la animación. Y habíamos, de forma muy resumida, nos habíamos retrotraído hasta antes de que existiese el cine para hablar de algunas formas. Hablamos un poco de cómo se originó a finales del 19 y principios del 20. Y nos quedamos en el año 40 del siglo XX, 39-40. Y hoy lo que vamos a hacer es retomar esta historia de una manera también muy somera, muy escueta, porque daría para horas y horas. Únicamente analizar una década, podríamos estar 10 horas hablando únicamente con una década, si nos documentásemos a fondo. Pero lo que vamos a hacer de forma muy resumida, de la mano de Daniel, que ya llegó la voz en la otra ocasión, pues es darnos un poco, sumergirnos un poco en las tendencias, en las ideas que existían a la hora de hacer animación, no solo en el cine, porque creo que vamos a hablar de alguna serie también por ahí, o de cómics adaptados y demás, y pues ver cómo se hacían las cosas dentro de la animación, los paradigmas que había, y cómo esto fue evolucionando hasta llevarnos a los años 80, en la que, bueno, donde nos encontramos con una figura que ya voy a adelantar, que creo que es el monstruo casi de la animación, casi un Hitchcock de la animación, solo que no por el suspense, sino por la influencia, que sería Hayao Miyazaki, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, siempre me confundo el nombre y por si acaso. Entonces, pues nada, Daniel, vamos a empezar. Lo primero que tenemos dentro de la historia de la animación, que tú me habías mandado el esquema, me habías comentado y demás para ir haciéndolo, es la animación estadounidense, que ahí me quedó el PowerPoint todo feo, que se me quedó ahí. No me quedó justo en la misma línea. ¿Qué podemos decir de la animación estadounidense? ¿Por dónde podemos empezar? Tú aquí Hombre, introduces 3 grandes estudios, ¿no? A partir del año 40. sí. Podemos hablar, si quieres, de la edad dorada de Disney. Hemos elegido aquí Peter Pan, pero realmente podríamos haber elegido cualquier película y el público la habría conocido. O sea, si yo digo Cenicienta, si yo digo, yo qué sé, La Bella Durmiente, son todas películas que puedes haberlas visto, puedes no haberlas visto, pero las conoces y alguna imagen tienes de ella. Entonces, pues hemos elegido esta en concreto, pero que en realidad se podían haber elegido muchas. En esta época lo que hizo, o por ejemplo, yo que sé, el libro de la selva, pues también es de esa época. Lo que hacía mucho Disney era adaptar cuentos clásicos, generalmente cuentos clásicos de los hermanos Grimm y cosas así, pero también el libro de la selva, que es de Kipling, quiero decir. En este caso, pues adaptó de un autor inglés esta historia clásica, pues que es un poco de aventuras y fantasía, ¿no? Y va de la historia de unos niños que no quieren crecer y entonces él se los lleva al país de nunca jamás y lo típico de que tiene su villano el Capitán Garfio y hay... Es lo que pasa con estas películas de animación de aquella época es que están muy bien animadas, ojo. Son para niños, pero hay cosas que tú dices, esto no sé si, o sea, esto no va dirigido a, o sea, el personaje de Campanilla y ese rollo que se trae de Peter Pan, yo, porque yo esta película la he visto de niño, yo creo que de niño no lo pillé y esta última vez que lo vi dije, aquí hay un rollo raro de un poquito tóxico de celos y de cosas entre estos dos y tal. Entonces,
son para niños. O sea, pues tú puedes poner Peter Pan y cualquiera para los niños, pero se nota la mano de los adultos y que hay cosas que a lo mejor no están para ellos, pero aún así, pues es una historia que a los niños les encanta, que los adultos también disfrutan. La animación es buenísima, por algo se dice que es la edad dorada de Disney. Eso no quiere decir que después no hiciera cosas buenas. Después ha hecho cosas buenísimas como El Rey León, Aladdin, La Sirenita y tal, pero que es cuando Disney ya que empezó con Blancanieves, después Fantasía y fue una cosa totalmente diferente, pues aquí ya estalla y te muestra que te puede contar prácticamente cualquier historia y te la cuenta bien. Entonces Disney conquistó aquella época la animación no solo estadounidense, sino internacional. Sí, es que realmente, bueno, voy a comentar dos cosas. Lo primero, el tema de que sí, que luego Disney pues hace cosas increíbles también dentro del cine, la animación, como El Rey León, que sería un ejemplo clarísimo, pero obviamente tiene avances visuales y estéticos y demás, El Rey León o obras del estilo posteriores, pero si te fijas, me llama muchísimo la atención, porque comparo la imagen, los dibujos de Peter Pan del año 53 de la película, comparas películas incluso más antiguas de esta era dorada de Walt Disney, las comparas con las imágenes del Rey León, al menos de la primera, y visualmente no hay demasiadas diferencias y pasaron cerca de 50 años entre la publicación de una y otra. Me sorprende muchísimo. O sea, realmente no quiere decir que el Rey León no haya tenido una buena imagen. Lo que quiere decir es que Peter Pan y compañía tenían una calidad de imagen y estaban hechos con, bueno, con una precisión y con toda la tecnología, supongo, de la época disponible, que prácticamente pues igualaba lo que se hacía en los años en los años 90. Y luego el otro tema que comentabas, que decías que estas historias que a ti no te parecían para niños, a mí tampoco me lo parecen. Yo creo que Disney intentó adaptarlas para niños porque ellos se dirigieron a ese público, porque vieron que allí pues era donde más, bueno, más gente los podía ver, pero realmente las historias son difícilmente adaptables. A veces Peter Pan, no me acuerdo el nombre de quien lo escribió, pero lo estuve mirando antes. Creo que se escribe como una obra de teatro, una cosa así, a principios del siglo XX o finales del XIX. Es de alguien británico seguro. Y claro, yo estuve informándome así un poco por encima, muy poco por encima, y Peter Pan, por ejemplo, hace referencia a ese Pan, a ese dios griego Pan, que era un poco el dios de la naturaleza, que era como una especie de fauno, que era espíritu indomitable, que tenía una cólera enorme, que representaba pues ciertos impulsos descontrolados, ¿no? De lo que sería la humanidad. Y esto lo vemos un poco en la película, al menos, bueno, lo vemos en varios. Vemos un poco cómo tiene este carácter indomitable Peter Pan y vemos un poco cómo tiene esta esencia tan de la Arcadia campesina, tan rural, tan rústica, pero que al final, si lo pensamos, dices, a ver, estamos en Bloomsbury, en una de las zonas más ricas de Londres, con las casas que cuestan más dinero y las zonas más prestigiosas, y tenemos a un tío que viene volando, que entra por la ventana de las casas y se lleva a los niños. Me da igual que tenga buenas intenciones. Esto es raro, es oscuro. Es como una especie de hombre del saco, pero bueno. Bueno, que tampoco lo sabes, porque al final los niños no los para de meter en líos. No, yo vi a los niños en el país de nunca jamás, los niños perdidos, tal y cual, no sé qué. Sí, pero los están metiendo en líos constantemente, porque los haces pelear con un tío que está más loco que él solo, que es el Capitán Garfio. Y es curioso, pero bueno, a mí como metáfora de la lucha entre la rebeldía y el carácter indomitable de uno cuando es niño, que realmente quiere ser como quiere ser auténtico y hacer las cosas que realmente quiere, ese choque con el carácter más adulto, más práctico, más realista, más pragmático, si se quiere decir, a mí esta historia como metáfora me parece muy buena, la verdad. Incluso el poder, como reflejo del poder del mito, que realmente desde el principio de la película
Peter Pan es una historia de tal, de cual, no sé qué, pero realmente Peter Pan está aquí, ya lo dicen desde el principio. No es que sea solo una historia, es que esa historia tiene vida. Yo creo que esto influye mucho en películas como, bueno, por ejemplo, la de Laberinto. Me parece que el proceso a través del cual se crea esta figura es muy parecido. Otras películas ya posteriores, como Un puente hacia Terabitia o Monstruo vino a verme y todo este tipo de películas, creo que influyó muchísimo. Y bueno, la película al final es trepidante, muchísima acción, y para niños entre comillas, porque lo de Campanilla es bastante extraño, la verdad. Y pues, luego se hicieron más adaptaciones, ¿no? En Real Motion y un montón de todas estas historias. Pero sí, interesante esta. ¿Tú conoces? Bueno, ahora no me viene a la cabeza ninguna, pero de la época, ¿te acuerdas de alguna otra película, de los 50, 60, alguna otra película de Disney? Porque Bambi creo que es anterior, ¿no? Robin Hood no sé si era Hombre, de a Disney. ver, sí, yo creo que Cenicienta era de esa época, más o menos. O sea, de los 50 Disney hizo películas bastante interesantes. Bueno, Robin Hood es de los 70, si mal no recuerdo. La de dibujo, Bueno, digo. sí, sí. Cenicienta sí es de los 50, como había dicho. Vale. Hizo bastantes películas buenas en los 50 de clásicos. A ver, tenemos La Isla del Tesoro, por ejemplo, yo no la conozco, pero mira, por ejemplo, tenemos aquí Alicia en el País de las Maravillas, que es bueno, yo lo considero un clásico, también adaptando otro autor inglés, o sea que tiene un poco de todo en esa época, pero por decirte estas tres, pues que todo el mundo conozca, pues Peter Pan, Cenicienta y Alicia en el País de las Maravillas, que también va de traspasar entre los mundos de la imaginación y el mundo real, y también se han hecho 40 millones de versiones, algunas hechas por Disney y otras hechas por otra gente. Sí, sí, una década prominente, la verdad. Vamos a pasar entonces a los Looney Tunes. Estos a mí me cogen más de mano. Yo era más de Looney Tunes y de Hanna-Barbera que de Disney. No por nada, eran los canales que tenía. Me acuerdo de pequeño que sintonizábamos la tele, no sabemos muy bien cómo, y cogíamos canales, estos típicos Cartoon Network y estos canales, los cogíamos en inglés. Se pillaba en inglés, no sé qué hacían con la antena, la movían para no sé dónde y pillábamos 3 o 4 canales así en inglés. Y yo me acuerdo, no sé si era de Hanna-Barbera también, pero me acuerdo de ver muchísimo, que era lo que me gustaba muchísimo con esa edad, 5, 6, 7 años, 5 o 6 años debía tener, que veía muchísimo el laboratorio de Dexter. No sé si esta serie la conoce. Que era no sé si es de Hanna-Barbera, yo creo que sí, pero no estoy seguro. Johnny Bravo también sí que era de Hanna-Barbera. Sí, hombre, sí. Y Vaca y Pollo y estas historias, yo creo que también, ¿no? Solo que posterior. Bueno, esos son productos de Cartoon Network, del canal Ah, directo, vale, vale. porque el canal tenía series que eran suyas y series que eran de otros, como... Vale, vale. Los autos locos sí, los autos locos sí. Sí, sí, esa por supuesto. Esa era buenísima, me encantaba, era buenísima. Gracias. Pues sí, si quieres vamos por los Looney Tunes. El tema es que mucho antes de que nosotros fuéramos siquiera proyectos de seres humanos, nosotros lo conocemos más porque a nosotros nos lo han puesto en la tele, pero hay que pensar que estas películas las ponían en los cines. A ver, a lo mejor te juntaban 10 o 12, las que fueran, ¿no? De Tony Jerry, entonces ibas tú a ver Tony Jerry y te ponían 10 o 12 películas y te las veías ahí todas, pero que se hicieron para cine y se emitían para cine, lo que pasa que eran cortos que luego se juntaban de la manera que fuera y se emitían. Lo que pasa que luego con el éxito de la televisión, ¿no?, que desplazó un poco al cine, pues ya, claro, en la televisión tenían el formato perfecto porque tú podías juntar unos cuatro, hacías media hora, ya no tenías que hacer una hora o algo así, porque para hacer un
tenías que juntar muchos y hacer por lo menos una hora para que justificara el precio de la entrada que pagaba la gente. Entonces aquí no, podías juntar menos y tal. Pero sí que primero en el cine y después en la televisión, pues crearon personajes que son conocidos por todos como Bugs Bunny o el Pato Lucas, que el nombre original es Daffy Duck, el cerdito Porky, en fin, una multitud de personajes y que luego se han sido reeditados y modernizados y los hemos visto hasta en películas como Space Jam y cosas así, claro, pero el origen es aquí, estas historias cortas en las que pues tenían pequeñas aventuras y eran también, tenían cosas que eran para niños, pero era un humor que también a los adultos les gustaba y te metían cosas así interesantes, pero era una animación muy accesible para todo el mundo de cualquier nivel cultural, de cualquier país del mundo. O sea, tú puedes, porque nosotros las veíamos dobladas en castellano, pero tú las puedes ver en inglés y prácticamente te enteras de lo mismo porque el humor es muy, muy visual, no necesitas demasiado conocimiento del idioma. Entonces, claro, tuvieron un gran éxito y se hicieron populares de forma de que llegaron a todos los medios, llegaron a cómics, llegaron a cromos, a todas las cosas que... Pero era por eso, porque eran muy divertidos, era un humor que sin ser, que siendo, que tenía su parte de niño y su parte de adulto y que podían divertirse los dos. Era un humor más universal, tenía un poquito de mala baba quizás, ¿no? No hay más que ver las historias del Correcaminos y el Coyote y tal y cual. Esas historias tienen muchísima mala baba y al pobre Coyote le dan una caña increíble, que no se la merece, pero bueno, es un humor que a todo el mundo le hace gracia. Entonces, conquistaron la pantalla totalmente. Y con esto te dejo. Sentaron el precedente para lo que vamos a hablar después, que es Hanna-Barbera, pero eso lo dejamos ahora para lo siguiente. Sí, yo me acuerdo que eran muy bestias las escenas, muy exageradas, que caían piedras enormes a uno o a otro. Había unas peleas que eran también muy graciosas. Me acuerdo de este de Speedy González también, que andaba por ahí. El gallo este enorme que había también. Y me recuerdo que, por lo menos al principio, es cierto que venían doblados, pero que al principio venían doblados en latino. Y es más, no sé si es porque fue mi primera exposición a ellos, pero este tipo de dibujos, Looney Tunes, los primeros de Hanna-Barbera y demás, yo los prefiero doblados en latino, me gusta muchísimo más. Quizá es por eso, porque como que lo tengo asociado desde pequeño. Pero me los pones en castellano normal y no me hacen gracia. Me los pones en ese latino, incluso Scooby-Doo también, me acuerdo, los primeros episodios que veía están también en latino y conecto, pero si no, no conectaba. Y me acuerdo que en los Looney Tunes teníamos a Silvestre y Piolín, ¿no? Que creo que son como una especie de alter ego de Tom y Jerry. Aunque Piolín es un pájaro y demás, pero es un poco el mismo tema. Y bueno, la estrella obviamente es Bugs Bunny y todo su elenco, que también era un poco los Looney Tunes y todos los personajes que estaban en la House of Mouse, que se llama, de Mickey Mouse y todo esto, eran también un poco paralelismos, ¿no? Estaban un poco compitiendo. Pero luego llegó quien engañó a Roger Rabbit y los metió todos juntos, perdón. Para mí los Looney Tunes, que me partían de risa de pequeño, y aún si veo ahora alguna escena más y a mucha gracia también, me acuerdo yo tenía un juego para la PlayStation 1 de Bugs Bunny, que tenía que andar por ahí haciendo loco, buenísimo, con los marcianos estos que había, pequeño. Era buenísimo. Para mí, los Looney Tunes se resumen en esa escena del principio de quién engañó a Roger Rabbit, con esas cosas tan exageradas, con esos golpes y demás. Y entonces, como anunciaste tú ya, vamos a pasar a Hanna-Barbera, que acabo de mirar ahora, no teníamos razón ninguno de los dos. Yo decía que eran de Hanna-Barbera, Johnny Bravo, Vaca y Pollo, Laboratorio de Bestia y demás,
que eran de Cartoon Network, pues no, o sea, no teníamos razón ninguno y teníamos razón los dos, porque son de los dos. O sea, llegaron en el año 97, 96, creo que pues se fusionaron o hicieron algo así, entonces producían conjuntamente todos estos dibujos. Entonces, estamos en Hanna-Barbera ahora. Aquí tenemos resaltados Tom y Jerry y Scooby-Doo. Tom y Jerry, 37 años en antena. No sé si incluso habrán salido más capítulos nuevos, pero es una barbaridad. Y capítulos sencillísimos. Y Scooby-Doo, pues, ¿qué podemos decir de Scooby-Doo? Sí, porque lo que le pasó a los Looney Tunes, y que luego explotó Hanna-Barbera, era que tú veías Peter Pan y ya está, ya no hay más Peter Pan. Bueno, luego Disney ha hecho segundas partes de todo y ahora live action, ¿no? En carne y hueso y todo lo que tú quieras. Pero estamos hablando de aquella época. En aquella época, una vez que habías visto tú Alicia en el País de las Maravillas, lo único que te quedaba era, con suerte, que la pusieran en la tele y volverla a ver, pero no ibas a... Pero con los Looney Tunes podían salir nuevas historias. Entonces, ¿cuál era el problema de los Looney Tunes? Que eran historias episódicas, cortas, y que no había una continuación. Pero era un humor que todo el mundo entendía. Era un poco también lo que le pasaba a Tony Jerry. Sí, Tony Jerry, 37 años, más remisiones, más versiones nuevas, más... Hace no tanto hicieron una película que mezclaban actores y con Tony Jerry. Yo no la he visto, pero quiero decir que Tony Jerry, hombre, no están como en su edad dorada, pero que siguen siendo populares y tal. Pues eran también historias cortitas y que no tenían tampoco continuidad, que luego han inspirado muchas cosas. Sin ir más lejos, Rasca y Pica de Los Simpsons es la versión con un poquito más de mala leche de Tony Jerry, que ya hay que tener, porque ya Tony Jerry tiene más mala leche. Algunos episodios son súper divertidos, pero muy mala leche. Entonces, Hanna-Barbera lo que hizo es coger esa idea y decir, ¿y si lo hacemos, aparte de hacer Tony Jerry, con episodios más largos, sin hacer una película, pero que no sean de minutillos, ¿no? 20 y tantos minutos, tal y cual, como Scooby-Doo u otra serie. Y aunque sigan siendo episodios, pues que haya una sensación de continuidad, aunque la historia que te cuenten en el episodio de hoy no tenga nada que ver con lo que pasó la semana pasada en Scooby-Doo, pero tú tienes la idea de que, bueno, pues que con esa furgoneta han estado en un sitio y ahora esta semana han llegado a otro, entonces te da una cierta sensación de continuidad, y lo hizo con muchas series así. Yo digo Scooby-Doo porque así las más famosas, pero a mí había una que me gustaba mucho, no sé si tú conocerás, que se llamaba Johnny Quest, que era de un chaval que tenía... Sí, esa la siguen. Creo que aún siguen haciendo episodios. Sí, porque han hecho varias versiones Sí, con episodios nuevos sí, y tal. Pues esa, por ejemplo, me gustaba, pues también era lo mismo, cada episodio era una aventura diferente, pero en cierta forma te hacías a la idea de que como que esto venía después de lo que habías visto la semana. Entonces, aprovechaban eso, historias más largas, con lo cual ya tenían que meter un... A ver, los chistes de Tony Jerry o los de Bugs Bunny tienen un guión, evidentemente, no estamos diciendo eso, pero tenías que meter ya unos diálogos, una cosa, una complejidad un poquito mayor, con lo cual pues te daba a meter episodios más largos, pero tenías al público más enganchado, más tiempo enganchado y claro, te permitía quizá empatizar más con los personajes, ¿no? Y había, pues yo qué sé, el que decía, pues qué tonto que es Fred, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que un poco me gusta, pero Velma mola, o Shaggy no sé qué, o el sobrino de Scooby no me gusta nada, es un sabiondo, lo que fuera. Claro, ya era otro rollo porque ya había mayores guiones, aunque me puedes decir, básicamente el guión es el mismo en cada episodio, solo que cambia. Bueno, sí, la estructura sí, pero realmente son historias cada una diferentes y tal, y entonces pues fue
un avance. Fue de pasar, teníamos por un lado las historias, las películas de Disney y tal, que te contaban una historia larga y tal y cual, las historias cortitas de humor de los Looney Tunes y también Tony Jerry, y ya esto era algo intermedio y sobre todo, al ser episódico, como he dicho antes, pues te permitía, pues cada semana tienes un episodio de Tony, de Scooby-Doo o de los autos locos, has dicho tú también. Entonces, pues, claro, te tienen más enganchado más tiempo, porque vuelvo a repetir, te puede encantar Cenicienta, pero claro, cuando ya la has visto, la ves 40, lo mismo ya no quieres verla más. En cambio, aquí es más complicado agotarte porque cada semana es una historia nueva, aunque el esquema se repita. O sea, tú coges el esquema de los autos locos y te das cuenta que ese esquema es prácticamente de todos los episodios, sino todos. Sí, pero cada carrera tiene algo diferente, gana un personaje diferente, pues este es en el que gana la chica, pues este es en el que no sé qué, pues el plan de Pierno Doyuna, creo que se llamaba en España, y Patán, Sí, sí. esta semana es este y la semana que viene es otro plan. Sí, sabes que van a fracasar estrepitosamente, sabes que todo eso lo sabes, pero es una aventura diferente cada vez y lo tienes durante cierto tiempo, pues unos meses al año, una vez a la semana. Entonces, claro, pues engancha, creo yo, más al público porque estás expuesto más tiempo a ello. Entonces es la cosa intermedia entre los cortos pequeñitos de los Looney Tunes y las películas largas de los largometrajes de Disney. Claro, es que lo que estás diciendo ahí tienes una continuidad episódica, aunque cada episodio sea diferente, es que hay una repetición de unos elementos. Por ejemplo, Scooby-Doo, es cierto, cada episodio es distinto, se desenmascara un misterio diferente, pero vemos que está la continuidad de Mystery Machine, tenemos a los personajes dentro, investigando, Scooby-Doo siempre igual, Shaggy siempre igual. Entonces sí, es un cambio grande, porque cuando estábamos hablando de los Looney Tunes y de las Merry Melodies y estas historias todas, luego tenemos los Tiny Toons o algo así, que son como los... No, los Teen Toons, no me acuerdo, Baby Toons, no me acuerdo, no, que son de bebés. Y claro, realmente son sketches. Una vez que se acaba el episodio, que puede durar 5, 10, 20 minutos, lo que sea, no hay consecuencias. Vuelves a ver otro episodio y lo que pasó en el que acabas de ver no afecta a lo demás. Y puede estar Bugs Bunny en el espacio, puede estar Bugs Bunny bajo tierra o puede estar haciendo lo que sea que no va a tener consecuencias en el siguiente episodio en la historia. En cambio, en Hanna-Barbera sí que ya tenemos propiamente lo que se dice series, ¿no? Porque tenemos pues los Oyogi, tenemos los Picapiedra que vemos ahí, Scooby-Doo también lo tenemos, los Autos Locos, luego posteriormente ya más hacia mi infancia, pues eso, Vaca y Pollo, Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo y un larguísimo etcétera. Sí que es un cambio radical, o sea, a mí lo que me influyó más, lo que me marcó más fue Hanna-Barbera, pero por mi edad, no por otra cosa. Si hubiese nacido a lo mejor 20 años antes, lo más probable es que hubiesen sido los Looney Tunes, que también tenían un papel importante ahí. Pero aquí los tenía un poco mezclados. Lo que a mí me llama muchísimo la atención positivamente es que tanto Disney como los Looney Tunes como Hanna-Barbera, los tres independientes, han sido capaces de crear universos y hacer un montón de crossovers, pero crear una suerte de universos que de alguna forma son coherentes y que no sé si te da a ti la impresión, la sensación, pero que lo sientes como algo vivo, de verdad. O sea, obviamente son dibujos y están pintados o están en la pantalla, pero yo, claro, cuando pienso en Hanna-Barbera, hablo de Hanna-Barbera y de todo lo que ha producido, yo realmente me imagino a los muñecos como en un universo aparte, con vida y demás. No sé si a ti también te pasa. Quizás la magia de la animación es. Sí, claro, a ver, un poco sí y tal. O sea, tú te imaginas que en algún lado tiene que haber un perro como Scooby-Doo o cosas por el estilo. Sí, en cierta manera sí, que forman parte del imaginario de la infancia que cuando vas creciendo, pues algo siempre,
siempre queda. Entonces, claro, luego cuando los ves en películas como Roger Rabbit, de las que hablamos, pues no te resulta tan raro, porque en realidad, pues, son personajes con los que has ido creciendo y, a ver, sabes que no es real, pero dices, ¿por qué no? Pudiera existir un mundo así. A lo mejor yo querría vivir en un mundo así, donde vivieran los Dibus también y tal cual. Entonces, sí, tiene cierto sentido de realidad, o incluso en Space Jam y tal y cual, lo ves ahí jugando al baloncesto, pues sí, que evidentemente, pues que eh, te lo puedes creer, o sea, pasa el umbral de la credibilidad, aunque tú sepas que Bugs Bunny no existe y que no juega al baloncesto, pero dices, bueno, ¿por qué no? Si Michael Jordan puede volar, ¿por qué no puede Bugs Bunny jugar al baloncesto o el Pato Lucas? Sí, es cierto, es cierto. Es un poco, Merry Melodies, creo que se traducía en castellano como fantasías animadas de ayer y hoy. Y es un poco eso, ¿no? Que son fantasías animadas de ayer y hoy, de ayer, porque se hicieron ayer, pero hoy todavía siguen vivas. Y es un poco lo que decíamos con Peter Pan, ¿no? Se crea esta magia, se crea este mito, este imaginario que realmente tiene un poder tan grande en nuestra mente que prácticamente pues está vivo, está realmente ahí, por lo que nos lleva a hacer, por lo que nos lleva a pensar, cómo nos lleva a ser. En eso hay que valorarlo mucho, porque yo creo que estos dibujos son, por mucho que la animación se haya vilipendiado durante tantos años, creo que son mucho más icónicos y mucho más simbólicos que las series de carne y hueso que hemos tenido. Que hemos tenido muchas, muy simbólicas, muy icónicas y muy buenas, pero para mí no tienen ese gancho que tenían los dibujos, ese carácter rebelde, por decirlo de alguna manera, ese carácter de Peter Pan, de que hacían lo que les daba la gana. Y vemos las películas, ya están más constreñidos. Eso creo que nunca lo van a tener las películas y las series de carne y hueso, porque la libertad que tienes con los propios dibujos, ya por las características de la realización de los mismos, nunca la vas a tener en una película de carne y hueso. Y eso creo que es uno de los elementos pues, más interesantes de lo que es la animación. Y podemos Sí, pasar. Perdón, sí, sí, sí. no, solo un apunte. Han sido muy criticados, pero luego también es cierto que han traspasado a la cultura popular, como a lo mejor otro producto audiovisual no ha traspasado, porque sí, evidentemente, si nos ponemos aquí todos serios, pues Casablanca, Ciudadano Kane, por decirlo, son obras maestras del cine, o La ciudad desnuda, que a ambos nos gusta mucho, pero siendo sinceros, ¿a quién conoce más gente, La ciudad desnuda o a Scooby-Doo? Pues entonces ese es el traspase de la cultura popular. Eso no quiere decir que yo esté diciendo que Scooby-Doo sea mejor, que simplemente que ha traspasado más a la cultura popular que otros productos audiovisuales que seguramente sean a los mejores, sí, pero no han llegado tanto. Sí, totalmente, es verdad. Vas por la calle y preguntas a la gente, ¿sabes algo de Casablanca? Sí, está en Marruecos. Y le preguntas por Scooby-Doo, por Tony Jerry, o les enseñas una foto, Bugs Bunny, Mickey Mouse, Peter Pan, todos te van a decir que sí, todos. Pero si preguntas por ciertas películas, aunque sean la creme de la creme, muchos te van a decir que no saben lo que es. Saltamos el charco, pasamos a la animación europea y tenemos fundamentalmente tres países. Me acuerdo, la de España es una serie, ¿no? Yo me acuerdo de coincidir con algún capítulo, aunque no le hacía demasiado caso. Y luego en Francia y Bélgica sí que tenemos dos torpedos de lo que es la animación, casi al nivel o incluso, bueno, en influencia obviamente no, porque no tienen la misma infraestructura, pero en proyección y demás, que yo creo que luego pasaron al ámbito americano, me parece a mí que se hicieron producciones americanas, que son Tintín y Asterix el Galo. Que yo creo que las películas de Asterix y Obelix que se hicieron no hace demasiado, no sé si eran una coproducción americana-francesa, ¿no? o igual hay un poco de todo.
Sé que salía Gerard Depardieu en algunas de ellas, pero bueno, no sé mucho más. Pues vamos a empezar entonces. Francia y Bélgica. Empezamos por Tintín. Sí, primero nos llega Tintín, que tú lo has dicho, y aprovecho para comentarlo. Por ejemplo, Steven Spielberg es un gran fan de las aventuras de Tintín. Llegó por deseo expreso suyo a conocer al autor y todo. De hecho, bueno, hace ya una década o dos se hizo una película de Tintín que la hizo Peter Jackson y la produjo. Estaba muy bien. Pues esta película es de las primeras de stop motion. Es difícil de encontrar, no está en ninguna plataforma, la puedes encontrar en internet. Yo la vi en su día en YouTube con una calidad de conservación un poco dudosa y está bien. A ver, claro, si la comparas con el stop motion de hoy en día, pues hemos avanzado bastante, pero hay que tener en cuenta que eran los primeros momentos de stop motion. Y la película no está mal, o sea, te cuenta una aventura de Tintín, está bien, o sea, para el público de la época fue algo impresionante, ¿no? Para nosotros quizás no tanto porque hemos visto otras cosas como Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver y cosas así, pero para la época está bastante bien y además sirvió de punto de partida para otras aventuras de Tintín, ya estas, la mayoría animadas en animación convencional, por decirlo de otra forma, que se han hecho un montón y bueno, ya llevan un tiempo sin hacerse. La última es esta que te dije, de Spielberg y Peter Jackson, que fue por ordenador, pero se han hecho muchas películas de animación de Tintín y te solían tener bastante éxito y es un personaje ampliamente conocido en todo el mundo. Y es belga. Otro personaje también muy conocido es Asterix el Galo, del que hablamos, vemos esta en su primera película, pero luego ha habido muchas otras. Combate de los jefes, bueno, infinidad de las 12 pruebas de películas y luego sí, como tú has dicho, se han hecho producciones, no sé si coproducciones, yo sé que las películas son francesas, que en una de ellas estaba hasta la supermodelo de aquel momento, Leticia Casta, que Obelix se enamoraba de ella. Y sí, Gerard Depardieu, independientemente de lo que podamos pensar de él como persona, yo siempre he pensado que es el perfecto Obelix y de hecho más gente lo ha pensado porque lo sacaron en las películas. Entonces, la verdad que bien retratado. Pero antes de todo eso y antes de las otras películas que he hablado, hicieron esta, porque ya en los 60, que es cuando surge el personaje, tuvo un éxito grandísimo en Francia, luego rápidamente se extendió al resto de Europa y también al mundo, quizás bastante más en América Latina que en Estados Unidos, pero tuvo el suficiente éxito como para que hicieran esta película animada. Esta película animada tuvo, en la que participaron el dibujante y el guionista del cómic, Goscinny y Urbdezo, tuvo el suficiente éxito para que en un periodo de años tuviéramos muchas de las películas de Asterix que todos hemos visto. Y este momento, a partir de, aunque la de Tintín es en los finales de los 40 y tal y cual, vamos a decir que finales de los 50 es cuando explota, hasta los 70 es el momento de oro de la animación europea, donde explota y hemos sacado estos dos ejemplos, pero hay diferentes productos y es lo que permite a los estudios europeos desarrollarse para luego hacer otras mil cosas totalmente diferentes. Y gracias a estos dos personajes del cómic tan populares y al éxito que tuvieron sus películas, que pudo haber una edad de oro, digamos, de la animación europea, pero todo eso empezó en el ámbito franco-belga y luego se expandió al resto de Europa, llegando incluso hasta España, que ya después hablaremos. De España ahora me estaba acordando de Mortadelo y Filemón, que bueno, que ya hablamos de ellos hace un tiempo y de otras tantas producciones de ese querido, era Ibáñez, ¿no? El apellido, que tenía, bueno, de todo, ¿no? Con Tintín, te quería hacer una pregunta, esta película es del 47,
y es la primera película de animación que se hace sobre él, muy rudimentaria, lo que había en la época, no creo que tuviesen más recursos. Tintín está basado en una serie de historietas o de cómics o algo así, anteriores. Sí, anteriores y posteriores, porque Tintín, creo que la última historia es de los 70 o así, o sea, Urrezo, que había hecho más personajes, pero ninguna con la popularidad de Tintín, siguió escribiendo cómics de Tintín hasta prácticamente antes de morirse. De hecho, hay uno que yo no he tenido acceso a él porque no lo llegó a acabar y está inconcluso, o sea que él hasta el último momento estuvo haciendo Tintín. Entonces, sí, antes de esta película ya había historias de Tintín, pero luego se fueron haciendo más historias. Un compañero nuestro de este podcast, de Phantom, es un gran seguidor de Tintín y te puede decir que sí, en los años 60 hubo aventuras de Tintín y en los 70 y en los 50 y tal. Y además se ve el cambio de Tintín durante las décadas. O sea, este Tintín es un Tintín más aventurero, pero es de tesoros perdidos y cosas así. El Tintín que, por ejemplo, de los 60, que tiene dos de mis historias favoritas, pues ya es Vamos a la Luna. O sea, es ya otra historia totalmente porque se va adaptando a las épocas. Pero sí, ya antes de esta película había unas cuantas historias de Tintín que inspiraron un poco esta película. La pregunta del millón es, ¿existiría Indiana Jones si no hubiese existido Tintín? Yo diría que no, pero no te quería sugestionar. No lo sé, pero no sería como lo conocemos nosotros. O sea, la idea de que evidentemente alguien no la inventó, pero la popularizó mucho de aventuras y tesoros del pasado y todo eso, pues está ahí. Y vuelvo a repetir, has hablado de Indiana Jones. Indiana Jones tiene dos padres, George Lucas y Steven Spielberg, que escribieron el guión de la primera película. Bueno, habla en una conversación en la playa, como podíamos tener tú y yo, ahí de ¿y si hacemos tal y cual? Y Steven Spielberg, pues yo te digo, era tan fan de Tintín hasta que cuando ya él tuvo fama, dijo, quiero conocer a Hergé, que alguien me ponga por teléfono a Hergé, que voy a verlo ahora mismo, quiero decir. Entonces, claro, es que estamos hablando de que uno de los padres era fan de Tintín, con lo cual, pues, evidentemente puedes ver mucho Tintín reflejado en Indiana Jones. Spielberg no es algo muy normal, pero es un director que me parece que es muy agradecido con sus inspiraciones. Incluso había preparado con otros directores una suerte de homenaje a Kurosawa. No sé si tomó parte en los sueños de Kurosawa, no sé si tuvo algo que ver, yo creo que sí. Y algo tuvo que ver con el Oscar honorífico que creo que le dieron o algo de eso, seguro. Bueno, es algo a tener en cuenta, es algo digno de destacar, que tenga esa capacidad para no solo para crear y producir películas, sino también para dar las gracias a quien lo inspira. Obviamente, a Indiana Jones lo inspiran muchas más cosas, como Lores de Arabia también y otras muchas cosas más, pero yo creo que Tintín es la mayor influencia. Y luego, pues con tema de Asterix y Obelix, yo creo que tuvo una serie también, o alguna, me quiere sonar, o no sé si era solo película. Yo me acuerdo, ponía la tele a veces y estaban en la tele. Y es interesante en un sentido porque representa, obviamente no de modo fiel, porque son unos dibujos pues más por chiste en algunas ocasiones que otras veces, un poco la tensión que existía, ¿no?, entre los habitantes nativos de un lugar y los romanos, cómo existía ese tira y afloja, cómo se influenciaban unos a otros, las negociaciones que había, etc. Todo con chorradas muchas veces, pero bueno, que representa un poco esa conexión. Y claro, eso nos pasó aquí mucho en Galicia. Yo es que los veía y es que son iguales que los que había aquí, es que seguro, unos cabestros, los romanos los veían y decían, buah, estos tíos
ya no cruzamos el río, ¿para qué? Si son unos animales, déjalos ahí con sus cosas que no tienen nada que dar. Y se ve esa conexión y también un poco, si te fijas, se ve a los romanos como muy refinados, pero que al fin y al cabo pues son tan brutos como los otros o más, y a los otros, a los galos, a los celtas de alguna manera y a los nativos de la zona, como que tienen sus magias, sus trucos, sus cosas que los romanos nunca son capaces de captar, ¿no? Y esto también representa un poco la dificultad que los romanos tendrían para someter a ciertas tribus, sobre todo en la parte germánica, sobre todo en la parte del norte del Reino Unido, que tuvieron hasta que hacer varios muros y de todo. Sí, a ver, refleja eso y es como todo. Una de las gracias también, te digo, de Asterix y Obelix es que, y ellos lo hacían mucho y se ven en los cómics, pero también en la película, te usaban aquella época para hablarte de problemas del momento y hacerte crítica del momento, solo que te las metían con los galos o los romanos y el que se quiere enterar, que se entere y el que no, no. Y entonces así pues pasaban la censura y muchas cosas. De hecho, se llegó a emitir aquí y vivíamos en una dictadura y criticaba cosas de la actualidad, pero como eran los galos y los romanos, pues no. Pero luego, por el otro lado, a ver, es una caricatura, no es real, pero bueno, los druidas existían. Dice, hacían poción mágica. Hombre, no como la vemos ahí, ni nada que tuviera que ser mágica. La magia era que se bebían una suerte de vino o licor y tal y cual, le iban borrachísimos al combate y se creían invencibles. Bueno, vale, pero alguien lo preparaba, los druidas, y sí que tenían conocimientos de plantas y curaban y tal, o sea que se ve que ellos se han documentado y tal y cual, lo que pasa es que esto es una caricatura de lo que era, no es historia, es parodiado, o sea, pero te cuentan cosas que tú dices, ostras, este tío sabe de la vía que existía la Vía Apia, que unía la península tal con Roma y tal, o sea, que se documentaban. Lo que pasa es que pues era una caricatura y luego lo que yo digo, que usaban mucho sus historias para contar problemas actuales, no solo de Francia, sino que yo diría incluso de Europa. Entonces, pues hacen una mezcla así entre caricatura histórica y crítica social, pero crítica social no de entonces, sino de la época donde se hacían las películas. Si eran los 60, si es posterior, pues posterior. Pues podemos pasar ya entonces a España. Yo comentaba antes el tema de Mortadelo y Filemón, pero bueno, ya le dedicamos un rato largo en otro podcast y creo que si nos empezamos ahora a hablar de ellos y a dedicarle un tiempo, pues se nos va a ir el podcast a 5 horas porque tiene mucho que decir. Yo lo único que quiero decir con respecto a Mortadelo y Filemón, que creo que en los 70 o 71, una cosa así, sale como una recopilación de varios episodios, que es como una suerte de película. Y luego, posteriormente, no sé si en los 90 principios o en el 80 y algo, se produce una serie de episodios ya mucho más cortos, o incluso antes, no me acuerdo exactamente. Pero la producción de TVOs, pues hasta hace muy poco se dejó de realizar. Y luego tenemos alguna película, bueno, con personas de carne y hueso que a mí no me gustan demasiado. Pero los dibujos sí que me gustaron mucho. Pero bueno, vamos a pasar a lo que tenemos aquí, que es Don Quijote de la Mancha del año 79, y vamos a dejar que Daniel nos hable un poco de qué va. Yo la recuerdo como, lo poco que recuerdo de ella, me acuerdo de la intro, creo que la echaba en la 2, al menos cuando yo tenía acceso a la televisión, y algún trocillo de algún capítulo llegué a ver y era bastante cómica, ¿no? Pero bueno, el Quijote de por sí es tragicómico de alguna forma también, entonces no creo que el espíritu no estuviese bien captado. O sea, perdón, no creo que el espíritu de la obra estuviese mal captado, perdón. No, a ver, sí, tú lo has dicho, la animación española, sobre todo a partir de finales de los 60 y también en los 70, tiene una especie de un boom y claro, está ahí Mortadelo y hay otras series que no hemos mencionado
que podrían entrar ahí, porque es cuando empieza... Los años 70 en general es un año muy bueno y muy malo para el cine español. Tenemos películas súper malísimas y casposas, pero tenemos películas muy buenas. Entonces hay que elegir. Yo he elegido esta porque es un poquito una semillita. Esta serie, sí, yo también la vi en la tele y tal, pero cuando se emitió por primera vez fue en el 79, lo que pasa es que luego la remitieron en diferentes épocas y tal. Entonces, es la primera producción, si no recuerdo mal, del estudio Cruz Delgado, del que ya hablaremos en posteriores podcasts, que es el estudio de Willy Fogg, D'Artagnan y los tres mosqueperros, perdón, David el Nomo. O sea, ahora mismo estoy citando la infancia de un montón de personas de diferentes generaciones. Pues esta fue su primera producción y por eso creo que es destacable. Hicieron esta serie adaptando el clásico, tú lo has dicho, es una... como es tragicómica, digamos que le quitan un poco la parte trágica porque aquí sí que estaba más intencionado hacerlo para niños y entonces se queda con la parte cómica, pero ojo, que es bastante fiel al espíritu de la novela, que si tú ves la serie entera, puedes saber a grandes rasgos de qué va el Quijote, incluso algunas aventuras que te cuentan ahí. O sea que no traiciona el que le hayan cambiado un poco el tono y le hayan quitado la parte trágica, no quiere decir que traicione, todo lo contrario, es bastante fiel, lo que pasa es que es adaptado para los niños y es más cómica y muy divertida y ya digo, su éxito permitió que este estudio pudiera desarrollarse y que en los 80 pudiera crear las historias de las que acabo de hablar. O sea, fue bastante importante y fue un intento de la animación española de hacer algo, aunque es comedia, de hacer algo serio. Es decir, nosotros aquí en España también podemos hacer animación de calidad. Y yo creo que con esta serie y con otras cosas como lo de Mortales de lo que tú has dicho, se consiguió, la verdad. Hombre, a ver, más ejemplo con lo de Mortadelo y Filemón, que se traducían hasta en Japón, en Eslovaquia, en Dinamarca y demás, incluso los belgas, que les encantaba, porque ya están un poco acostumbrados. Sí, yo creo que se produjo ahí un boom grande en un poco el tema experimental. Yo creo que supongo también coincide con un periodo de una apertura un poco mayor al mundo exterior que anteriormente, tampoco demasiado, pero un poquito, se abrían las cosas un poco más, empezó a experimentar un poco más. Si te fijas también, el tema del fantaterror también despunta en los años 70, con Eugenio Martín sobre todo, con eso. Bueno, ¿quién puede matar a un niño? Que Chicho Ibáñez Serrador. Las películas estas de los templarios quemados sin ojos estos y todas estas películas, son todas de la época de los 70, empiezan en el 70 hasta el 80, es cuando despunta todo. Entonces, bueno, algo tuvo que, bueno, algo pasó realmente, o sea, estaba el otro, pues, entre la vida y la muerte y al final, pues, se decidió por la muerte. Gracias a Dios. Casi no seguiría. Pero bueno, yo creo que es un poco por eso y también por la influencia que estábamos recibiendo de otros países, porque a ver, Tintín yo creo que influye enormemente y hasta, bueno, Asterix ya no tanto porque ya es posterior, pero el tema de presentar en cómics y demás creo que influye enormemente luego en el desarrollo de Mortadelo y Filemón y todas estas historias. No por la temática, sino por la presentación. Y vamos a pasar a la última parte, ¿no? Que tenemos aquí... Ah, perdón, antes mencionaste D'Artagnan y los tres mosqueperros, era una producción española. Es Cruz Delgado, Willy Fogg, D'Artagnan y los tres mosqueperros y David el Nomo eran producciones españolas, animación española. Lo que pasa que lo tuvieron tanto éxito, ¿no? Lo petaron tantísimo que se doblaron a prácticamente todos los idiomas europeos y entonces un niño francés veía también a D'Artagnan, sí, pero la producción era, bueno, todo era hecho en España.
Los estudios, ya te digo, los de Don Quijote, Cruz Delgado se llamaba el estudio, sí, sí. Ostras, pero ahora estoy desubicado. Porque ahora estoy viendo que D'Artagnan y los tres mosqueperros es una producción japonesa. Esto no puede ser. O lo estoy viendo, lo tengo que estar viendo mal. Nippon Animation. O sea, lo de David el Nomo seguro, pero D'Artagnan y los tres mosqueteros lo tengo aquí abierto. Sí, porque Sí. Perdón, tenía el micrófono apagado. La animación era japonesa, perdón, corrijo. Pero es verdad, corrijo mi error, la animación era japonesa, pero el estudio VRB Internacional era un estudio que yo sepa verdad, sí. español. Y Sí, cierto, vale. Entonces, claro, estábamos como mezclados. O sea, había tres estudios, claro. Cruz Delgado, sí, yo he mezclado ahí, pido perdón por ello. Cruz Delgado hizo, esta sí que seguro, los músicos de Bremen, que era la del burro, el gallo y tal y cual, sí es verdad, pero sí es cierto, en parte lo que he dicho, de que abre pie a la era dorada de la animación española, que serían los 80, y gracias a eso pues hay estos productos como Willy Fogg y D'Artagnan y David el Nomo y tal. Pero sí es verdad, y es un fenómeno que ya hablaremos más adelante, en otra ocasión. Ya se empiezan muchos estudios europeos a... Escribimos las historias, las producimos aquí, pero las hacen en Japón. Y tenemos esos ejemplos de D'Artagnan, pero también tenemos Ulises 31 o el propio Sherlock Holmes, que era una serie que me encantaba. La producción era toda europea y todo lo que tú quieras, sí, pero el que hacía la animación era Miyazaki, aunque no escribía todavía los guiones, pero hacía la animación. Pues mira qué bien nos vino este inciso, porque justo ahora vamos a pasar a hablar de Miyazaki. Bueno, antes vamos a hablar de otro director o animador japonés, que ahora veréis cuál es. Estaban en todas partes. Ahora es la última parte de lo que vamos a hablar hoy. El señor se llama Osamu Tezuka, y la producción aquí que destacamos, bueno, que Daniel me dijo que destacase, es Astro Boy del 63. Yo me acuerdo, hace bastantes años, bueno, bastantes años, ni que fuese hace 20 años, pero cuando empezamos en el podcast habíamos hecho un especial, no me acuerdo si era de ciencia ficción o de animación o de terror, no me acuerdo muy bien, y habíamos hablado del tema de los mechas y todo esto en Japón, cómo se desarrollaba, y habíamos hecho mención a Astro Boy, porque habíamos hablado de otros tipos, pero Astro Boy era uno de ellos. No sé si, que supongo que es posterior, Mazinger Z era una producción también japonesa y tenía algo que ver con estas historias, pero no estoy muy seguro porque no la conozco demasiado. Pero bueno, te dejo con Astro Boy del año 63, que nos hables un poco de ella. A ver, yo lo veo y lo reconozco como una figura de cultura popular, animación y demás. O sea, aunque no sabía cómo se llamaba, lo veo y digo, sí, vale, sí, es. Pero bueno, eso, perdón. Sí, a ver, Osamu Tezuka se le considera el padre del manga y del anime porque él, en una época de crisis económica en Japón, que la gente no podía comprarse los cómics americanos porque eran muy caros, él creo recordar que era arquitecto y era muy fan de Disney. De hecho, hay una anécdota en la que se conocieron y le dijo, ¿usted es Walt Disney? El Tezuka es en América. Dice, soy muy fan suyo y tal y cual. Y Disney iba andando, se da la vuelta y le dice, ¿tú eres el de Astro Boy? Y le dice el otro, sí. Dice, buen trabajo. Y siguió ya el otro a lo suyo, a donde fuera, en tal. O sea que él le influyó Disney y le influyeron también los cómics americanos,
Pero él, como no podían comprarse la gente, decidió hacer unos más baratos, inspirados en los cómics americanos. Ya te digo, se considera padre del manga, pero claro, él la adaptó también a la sensibilidad y forma de pensar japonesa. Entonces, por ejemplo, Astro Boy, que tuvo muchísimo éxito, pero hizo otras historias. Por ejemplo, hemos hablado de influencia. No existiría el Rey León, que se llama Simba, sin Kimba, que es la historia del león que él hizo y que invito a cualquiera. Creo que hay hasta una serie de anime que se hizo. Y dices tú, aquí los paralelismos son muchos. No digo que Disney haya copiado, pero que igual que se inspiró en Disney, pues que Disney se inspiró en y más series, hizo más, muchos de sus mangas acabaron adaptados a series, pero Astro Boy es el más famoso y el que le dio la fama, y como ya digo, él cogió algo que le venía de Estados Unidos, pero le dio la versión japonesa, porque Astro Boy no deja de ser una especie de superhéroe para niños, sí, pero en vez de los superhéroes americanos, estadounidenses, ¿no? Que se enfocan en una serie de cosas, pues este personaje se enfocaba en la empatía, en la reconciliación, no como los héroes estadounidenses que suelen usar el poder para impartir la justicia, ¿no? Este usaba otros valores diferentes más adaptados a la cultura japonesa. Y tuvo un gran éxito en Japón, por supuesto, pero fuera de, primero con los mangas, que estaban hechos de materiales más baratos y los podía comprar la gente, pero después con la serie y tal, que al principio pues fue muy criticado porque era una forma de animación diferente a la que se usaba, era también a mano en Occidente, pero que luego fíjate cómo son las cosas, tú ves series como yo que sé, Castlevania y dices, esto es un anime pero hecho por estadounidenses, o sea que al final esa forma de animación que fue criticada es la que fue al final con el tiempo imponiéndose. No en esta época todavía, pero digamos que Osamu Tezuka con su Astro Boy fue el primer caballo de Troya que introdujo un tipo de animación diferente y un tipo de historia diferente también al público mundial, que este fue el primer paso para lo que luego sería en los 80 y 90 la conquista del mundo, pero no habría existido eso si no hubiera este señor dado el primer paso con esta historia. Entonces el valor de Astro Boy va más allá de la serie. Yo he visto algún capitulito en su día, la serie está bien, tal y cual, pero claro, es una forma diferente de contar historias que entró gracias a... Sí, luego tenemos a, bueno, a ver, aparte, claro, en Japón tendría muchísima pegada también el tema de la reconciliación, reconstrucción, después de todo lo que les había pasado, necesitaban eso más que nunca. Luego el otro gran director de animación que tenemos, que es uno de los torpedos, de los buques insignia mundiales a este respecto, que creo que él recibió algún Oscar, si mal no recuerdo, debió ser de los primeros para la animación. Bueno, primero fue el de Cuento de Navidad, pero él creo que recibió luego otro. Ya hablaremos de eso. La película de la que vamos a hablar es El Castillo de Cagliostro, que se titula Lupin III. Yo cuando vi lo de Lupin, yo pensaba en Francia, porque yo creo que Lupin era un personaje, un ladroncillo francés, una cosa así, ¿no? Me quería sonar. Tenían a estos dos personajes clásicos, uno más clásico todavía que se llama Phantom, una cosa así, que era como un ladroncillo también que venía del siglo XIX. Luego teníamos al Lupin este, que yo no sé muy bien cuándo fue creado, pero me sonaba muchísimo de que forma parte de ese imaginario francés, de alguna serie de novelas o algo del estilo, que siempre era un ladrón. Es más, no sé si se le ha hecho alguna referencia en alguna película del polar francés, pero me quiere sonar bastante. Pues ha inspirado algo en él. Y esta es su primera película, ¿no? Castillo Cagliostro del 79, Lupin III. Y como siempre Miyazaki, pues que le gusta mucho Occidente, como a Kurosawa.
Pues, Sí, a ver, Lupin III, pues, hombre, es el cine con el que han crecido, igual que mucha gente ha crecido con las series de anime y tal y cual, pues el cine con que crecieron. Pero sí, Lupin III es un clásico de la literatura francesa. Es como rollo, es un ladrón, pero es rollo como las historias de Sherlock Holmes, y a veces historias cortas, otras veces novelas y tal. Entonces, y es más o menos de la época. Y es un clásico y que se ha reinterpretado miles de veces. La última vez pues, fue la serie esta de la Es verdad. plataforma El nombre Arsène Lupin, ¿no? El nombre de... Saint Lupin. Sale con una Sí, chistera y todo el rollo, sí. claro. Y La que serie esta incluso... de Lupin es, esta que es del 2020 o por ahí, está inspirada... Ah, vale, no sabía. Sí, sí, está inspirada, ¿eh? Y de hecho en algunos episodios citan libros o se basan lejanamente en historias y el personaje, aunque no se llama Lupin, pues es un poco una versión moderna de Lupin al final, un ladrón bueno y tal y cual, que en el fondo sí es un criminal, pero que no lo hace, no hace el mal, solo roba a quienes se lo merecen, ese tipo de rollo y tal. Y esta película luego dio, ahora entro en la película, luego está inspirada en un manga que se supone que este es el descendiente japonés de ese Lupin, y por eso es Lupin III, Lupin en España se le llamaba. Dio lugar a una serie, la serie está chula, a ver, yo la he visto, no es del nivel de la película, o sea, la película tiene mayor calidad de la serie, pero vamos, la serie está bastante bien y tuvo cierto éxito en todo el mundo. Es más, tira más para el humor y la película tira más para el lado aventurero, pero la serie que existe está basada en el manga, va a estar detrás de la película. O sea que esta película, el éxito de ella permitió que luego se atrevieran a hacer la serie. Y ya entrando en la película, pues claro, Miyazaki venía de colaborar en series, o sea, había participado en Heidi, por ejemplo. Después de esto participaría en otras series, como por ejemplo yo he dicho la de Sherlock Holmes, que eran proyectos todos por encargo. También Cagliostro es por encargo, pero quizá un poquito menos, porque en Sherlock Holmes pues, los guiones se escribían en Europa y tal y cual, y Miyazaki lo que le quedaba era adaptarlos y tal, y lo hacía fantásticamente y tal. Pero aquí pues se le permitió que inspirándose en las historias y tal, él pudiera construir su propia historia, y siendo esta ya su primera película, después de él haber trabajado pues en series y en cosas, que es la que lo dio un poco a conocer, todavía no mucho, pero entre por lo menos la gente del mundo de animación, porque luego lo que le dio a conocer de verdad pues fueron otras películas, algunas hemos hablado aquí, como Nausicaa, pero también Totoro, Mononoke, que también se ha hablado aquí, y otra serie de películas. Sí, ha ganado, que yo sepa, 2 Oscars, uno por Chihiro, pero eso ya fue bastante posterior, y el otro creo que por la última película que hizo, El chico y la garza. Y sí existía, no sé desde qué año existe el Oscar de la animación, pero sí llevaba existiendo mucho tiempo. Lo que pasa es que se le llamaba jocosamente el Oscar Disney, porque básicamente si Disney sacaba una película ese año, se lo daban del tirón. Entonces, pues Miyazaki quizás fue de los primeros, y más siendo extranjero, de llegar allí, porque si fuera un estudio estadounidense, pues allí lo verían normal, pero no, ya tienes que tener calidad siendo extranjero para llegar allí y te llevas el Oscar que es de Disney y tal. Pero sí, esta película fue el inicio de eso. No tendríamos ni Totoro, ni Nausicaa, ni Mononoke, ni nada de eso si no hubiera habido este primer Cagliostro, ¿no? Esta aventura, donde vemos mundos complejos, donde vemos un montón de cosas, mucha acción, fue la que permitió que Miyazaki tuviera una carrera. Primero por encargo y después, pues, volando solo. Y no solo eso,
la historia que te voy a contar no la cuento yo, la cuenta el propio John Lasseter, que es uno de los fundadores del estudio Pixar, estudio famosísimo con grandes clásicos modernos, digámoslo así, ¿no? Él estaba en ese año 79 que estaba decepcionado porque él creía que las historias que él quería contar en el mundo de la animación no se podían contar, que no había cabida, y él estaba pensando en dejar la carrera, y entonces un amigo le dijo, tienes que ver esta película, se llama, tú lo has dicho, Lupin, el castillo de Cagliostro, y fue a verla y le encantó, se quedó fascinado y le cambió la vida. Dijo, no, sí se pueden hacer las historias que yo quiero contar en animación. O sea, en la animación cabe todo. Y de hecho, instauró una práctica cuando ya él fundó el estudio de Pixar, que no sé si se seguirá haciendo, pero pero que se ha hecho durante mucho tiempo. Y era que cuando se atascaban en alguna producción y no sabían cómo seguir y tal, y decían, bueno, lo paramos todo, vamos a ver una película de Miyazaki, porque seguro que cualquier problema que nosotros tengamos ahora lo ha tenido Miyazaki y lo ha resuelto en alguna de sus películas. Y hacían eso, o sea que la relación, sí, el Miyazaki se influencia en la animación anterior, occidental, también un poco en Tezuka, pero luego a su vez influencia al final, son como los círculos concéntricos que se van juntando unos con otros y tal, pues un poco eso. Entonces ha tenido una gran influencia y todo empezó aquí, pero ya ves, su primera película y ya, hombre, yo no voy a decir que le debemos la existencia a Pixar a esta película, pero bueno, uno de sus padres les cambió la vida y ese padre luego, pues, junto con otros, fundó el estudio de Pixar. O sea que es como lo que decíamos de Indiana Jones. Claro que hay más influencias en Pixar, pero una de las importantes es el señor Miyazaki con su primera película. Sí, y curiosamente, bueno, estaba leyendo antes que Lupin, pues es un poco el Sherlock Holmes, solo que en la oposición de Francia. Es más, quien lo creó conoció a Arthur Conan Doyle. Y curiosamente, Hayao Miyazaki, que eran por encargo de los dos, pero hace una de las mejores series de animación sobre Sherlock Holmes, por no decir prácticamente una de las únicas, y luego también adapta este personaje a Lupin III, y adapta a estos dos grandes colosos de la cultura anglosajona y de la cultura francesa. Entonces, claro, empieza con muy buen pie. A mí la película me parece muy dinámica, trepidante, aventuras totales. También ensaya un poco el tema de Indiana Jones, un poco de aventuras y demás. Y, hombre, para ser un debut es una maravilla. Está muy bien hecha, muy imaginativa, muy compleja. La verdad es que está muy bien. Bueno, de Hayao Miyazaki pues tenemos obras y obras y obras, cada una a veces casi mejor que la anterior, y seguirá, bueno, el hombre sigue a lo suyo, ¿no? No para de sacar, bueno, la última fue la del Chico y la Garza, creo. Pero bueno, no creo que tarde mucho, no creo que tarde demasiado en sacar otra. Creo que cuando dio el boom fuerte, cuando ya se convirtió en la celebrity más alta e imaginable dentro de lo que es la animación, fue en la primera década de los 2000, me parece a mí, con el viaje de Chihiro y con todas estas. Hombre, hay tres, los puedo esbozar muy rápidamente. Hay tres momentos, cuatro. Su carta de presentación, que es Cagliostro. Totoro, que es en los 80, que es cuando tiene el éxito en Japón y es cuando la gente en Japón se aprende su nombre. Mononoke, que es su salto internacional, que eso ya es en los 90, o sea, vamos saltando de décadas, finales de los 70, 80, en los 90 Mononoke, que es cuando la gente de todo el mundo, pero sobre todo de Europa y América Latina,
se aprende su nombre y quién es y empieza a visitar sus películas de los 80. Y luego tiene Chihiro, pero Chihiro ya es la consagración internacional, o sea, él pasa del éxito en Japón en los 80, el éxito en Occidente en los 90 y ya Chihiro ya está consagrado, o sea, ya cuando gana el Oscar de Chihiro, que se lo dan por esa película, que es muy buena película, pero se lo dan también de una forma de reconocerle, de, bueno, sabemos que eres uno de los dioses de la animación, entonces te lo damos por esta película que lo merece, pero si no te lo habríamos dado por cualquier otra, por no habértelo dado, no haberte conocido antes. O sea que ya Chihiro es en su época de consagración, pero es por fases, a lo largo de las décadas. Claro, en una carrera tan larguísima, pues ha tenido diferentes fases. Bueno, pues llegamos aquí entonces al punto y final del especial de hoy, en el que continuamos entre el 41 y el 80 con respecto a la animación. Hemos ido a 3 continentes diferentes y pues en un par de semanas, 3 o cuando nos toque, pues continuaremos con la animación a partir de 1980 y ya iremos estructurando cómo lo haremos y ya lo veréis cuando llegue su momento. Así que nada, muchas gracias a todos y sobre todo a Daniel por arrojarnos toda esta información sobre esta etapa tan importante en la maduración y el desarrollo de este octavo arte, voy a decirlo así, la animación. Pues nada, hasta la próxima y repito otra vez, muchas gracias.